En julio de 2014 decidí crearme un perfil en Goodreads para llevar la cuenta de los libros que iba leyendo y para tener una lista con todos los libros que quería leer. Desde entonces he leído más de 350 libros y he añadido más de 1300 libros a mi lista de libros que quiero leer. Y eso ha sido solo en 9 años, así que no quiero ni imaginarme cómo estarían esas cifras si hubiera contado todos esos años en los que no tenía perfil en Goodreads. Porque de una forma u otra la lectura siempre ha estado en mi vida, desde que tengo memoria. Ha habido épocas en las que he leído más y épocas en las que he leído menos, pero los libros siempre me han acompañado. Después de tantos años creo que tengo una ligera idea de cómo leer de forma regular. Y entiendo que muchas personas tengan problemas para encontrar la motivación, el tiempo o la técnica para convertir la lectura en un hábito constante. Por eso hoy os quiero hablar de 5 errores de lectura que tienes que dejar de cometer ahora mismo. Y empezamos por el primero, que me parece uno de los más simples, pero también de los más importantes. No leer por diversión. En el colegio se nos enseña a leer por obligación, porque el colegio vuelve la lectura una tarea, una transacción para conseguir algo. Por eso es una trampa en la que creo que caemos muchos de nosotros. Te piden que leas un tema de un libro para poder hacer un examen, que repases 2 párrafos concretos para poder participar en una charla que se va a hacer en la siguiente clase. O te mandan terminar la mitad de un libro para ir al día con el currículum escolar. En ningún momento te dicen que hagas eso porque el libro que te vas a leer es increíble, sino que te piden que lo hagas para demostrar que has hecho el trabajo. Para mí, la lectura no tiene nada que ver con eso, y dudo mucho que la mayoría de los niños se enamoren de la lectura por esa razón, sino que lo hacen por diversión. No leen por esa transacción, sino que lo hacen porque es divertido, porque les gusta y porque es una forma de descubrir nuevas realidades y nuevos mundos muy distintos al suyo. El problema llega cuando aparece esa tarea y perdemos la forma de ver la lectura que teníamos cuando éramos niños, porque es realmente sencillo perderla de vista y caer en ese valor transaccional de la lectura. Y por eso creo que es tan importante recordarlo y no perder de vista esa diversión. No tenemos que olvidar pasárnoslo bien, porque lo más probable es que saquemos mucho más provecho de esa lectura cuando la disfrutamos que cuando la hacemos por obligación. El segundo de los errores del que me gustaría hablar es el de no explorar. Esto me pasó a mí hace unos años cuando empecé a leer libros de desarrollo personal. Me centré tanto en el género que dejé de leer libros de ficción y empecé a pensar que había libros que tenían más valor que otros. Pensaba que leer ficción era perder el tiempo y por eso leía solo libros de desarrollo personal, cuando realmente no creo que haya unos libros que valgan más la pena que otros, sino que al final depende más de lo que nos guste a cada uno y de lo que nos haga pensar, divertirnos o aprender de cualquier tema que nos pueda interesar. Creo que tratar la lectura como una actividad de exploración es mucho más interesante. Salir de esa zona de confort de vez en cuando y elegir títulos que quizá no elegiríamos de primeras. Lo más probable es que nos llevemos más de una sorpresa y que quizá terminemos encontrando géneros o formatos que nos terminen gustando. Y si no es el caso, pues toca seguir explorando y desafiándonos. En mi caso, por ejemplo, me gustan mucho los libros de ficción romántica o de fantasía, pero en más de una ocasión intento leer libros de géneros totalmente distintos, por recomendación de conocidos, por listas de más vendidos o por creadores de contenido que recomiendan títulos específicos y que me lanzo a probar. Y os puedo asegurar que gracias a esto he descubierto muchísimos libros que me han encantado. El tercer error del que os quiero hablar hoy es el de leer solo un libro a la vez. Este es uno de los errores que cometía hace años y que hoy en día no puedo entender por qué lo hacía. Porque es increíble leer varios libros a la vez. A ver, que yo entiendo que tenemos esa idea en la cabeza de que cuando empezamos un libro tenemos que empezarlo, terminarlo y luego ponernos a otra cosa. Yo eso lo entiendo. Pero si somos capaces de saber qué pasa en la vida de 5 de nuestros amigos y no perdernos, ¿cómo no vamos a ser capaces de leer más de un libro a la vez y no perdernos por el camino? Volviendo al tema del colegio que os decía antes, ahí por ejemplo teníamos libros de biología, de química, de literatura, de matemáticas, de historia,
y éramos capaces de seguirlos durante un curso entero y no perder el hilo, ¿no? Pues entiendo que con la lectura debería ser lo mismo. Además de que yo no tengo ganas de leer siempre el mismo tipo de libro, por eso precisamente leo varios libros a la vez. Porque quizá no me apetece leerme un libro de desarrollo personal un martes a las 7 de la tarde y prefiero continuar con un libro de fantasía en versión audiolibro mientras empiezo a hacer la cena, por ejemplo. En cualquier caso, siempre intento leer como mínimo 3 libros a la vez. Uno en Kindle, uno en audiolibro y uno en físico. Y normalmente suelen ser 2 libros de ficción y uno de desarrollo personal, pero el porcentaje puede cambiar dependiendo del momento, también os lo digo. La idea es tener siempre entre los libros que estoy leyendo uno que me apetezca leer, porque si solo estuviera leyendo un libro y en ese momento no me apeteciera leer ese libro, pues directamente no leería nada, y eso es una desgracia que no estoy dispuesta a que ocurra, la verdad. El siguiente error de la lista es leer un buen libro solo una vez. Este error lo he ido corrigiendo con los años y creo que cada vez me pasa menos. Pero es cierto que es algo que si lo pensamos, pues no tiene mucho sentido, porque cuando una canción nos gusta y nos obsesiona, la escuchamos muchísimas veces y al final termina en nuestro Wrapped de Spotify a final de año, ¿no? Pues con los libros debería ser igual. Si un libro nos gusta, lo disfrutamos y al terminar de leerlo nos da una pena tremenda no poder continuar, ¿por qué no leerlo más de una vez? Además, todos cambiamos y evolucionamos, por lo que técnicamente es como volver a leer el libro de nuevo. Al final, lo que sacamos de cada libro es lo que pensamos de él y nuestra forma de pensar va cambiando con el tiempo. No es que haya una verdad absoluta y objetiva escrita en cada libro que leemos, sino que cada uno lo interpretamos dependiendo del momento vital en el que estemos o de la forma de pensar que tengamos en ese momento. También es cierto que lo más probable es que solo con una lectura nos perdamos detalles, lecciones o puntos de vista que sí seremos capaces de ver si leemos ese mismo libro más de una vez. Así que, en general, creo que releer un buen libro es algo que todos deberíamos hacer mucho más a menudo, tanto como método de crecimiento y de aprendizaje, como para disfrutar de nuevo de algo que nos fascinó en su día. Yo lo hago todos los años con los libros de Harry Potter en noviembre y diciembre y os puedo asegurar que es uno de los momentos más felices de todo el año para mí. Y aún hoy en día sigo descubriendo cosas nuevas en todos los libros durante cada relectura. El quinto de los errores que creo que cometemos muchas veces es el de no salir corriendo. Aquí no me refiero, que conste, a salir de casa corriendo literalmente por la razón que sea, sino que me refiero a no dejar un libro a medias, salir corriendo y empezar otro diferente. Y esto es algo que en todos estos años he comentado con muchos de vosotros, porque creo que es algo que nos pasa a todos bastante a menudo. Empezamos un libro, no nos convence y seguimos leyendo este libro hasta terminarlo, aunque nos cueste años de vida y aunque vayamos leyendo a paso de tortuga. Creo que esto es algo que nos ha pasado a todos en algún momento y creo que seguramente tiene que ver con ese valor transaccional que le damos a la lectura desde el colegio. Una vez empezamos, tenemos que acabar esa tarea, que en este caso es la lectura. Tenemos la sensación de estar tirando la toalla por dejar ese libro a medias, pero eso pues no es cierto. Por eso, hoy vengo a deciros que no. Que tal y como os decía al inicio de esta lista de errores, leer tiene que ser algo divertido, no una obligación. Por lo que si un libro no os aporta, no lo estáis disfrutando o no os gusta, lo mejor que podéis hacer por vosotros mismos es cerrarlo, dejarlo a un lado y poneros con otro. No hay ciertos libros más valiosos que otros y no tenéis que terminar todos los libros que empezáis. Tenemos la suerte de que hoy en día se publican diariamente muchísimos títulos nuevos, además de todos los que ya se han publicado y que no hemos leído, por lo que no tendríamos que perder ni un segundo de nuestro tiempo leyendo un libro que no nos aporte o que no nos esté gustando. Tomaos este momento del vídeo como vuestra señal para cerrar ese libro que estáis odiando con todas vuestras fuerzas, dejarlo a un lado y empezar otro que sí vayáis a disfrutar. Esta es vuestra señal, ahora mismo. Espero que esta lista os pueda ayudar con vuestra lectura y también espero que más abajo en comentarios me dejéis cuál ha sido vuestro mayor error que habéis cometido a la hora de leer y que ya no cometéis, que seguro que se me ha escapado alguno. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así, que dejéis por aquí un like y que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Yo os veo en el siguiente. ¡Adiós!